revelado la increíble conexión entre un millonario japonés y la hija de la mesera que transformó su vida para siempre. Valentina, una joven de 24 años, vivía en un humilde barrio de Monterrey, un lugar donde los sueños parecían desvanecerse al chocar contra la dura realidad. Su madre, doña Luz, una mujer de espíritu inquebrantable que trabajaba como mesera, le había enseñado desde niña el valor del esfuerzo. El trabajo honesto es la base de nuestra vida, le decía con la mirada llena de esperanza, mientras se deslomaba para traer comida y sonrisas a un grupo de comensales, a veces indiferentes a su lucha. Sin embargo, su entorno siempre le recordaba que la desigualdad social estaba a cada esquina, y Valentina, con sus sueños de estudiar diseño gráfico, se sentía atrapada en un ciclo sin fin. Con cada historia que escuchaba de su madre sobre sacrificios y superación, su corazón ardía en búsqueda de un futuro diferente, un futuro donde pudiera rescatar a su familia de la pobreza. Una tarde, mientras doña Luz atendía a un grupo de empresarios en el restaurante, Valentina se cruzó con Kazuro, un millonario japonés cuya presencia era tan imponente como distante. Él representaba todo lo que Valentina creía inalcanzable, pero ver que su mirada se perdía en el bullicio del lugar despertó en ella una picazón de curiosidad. Se acercó, decidida a superar los prejuicios que su historia familiar le enseñó con tanto dolor. Durante una visita guiada por su barrio, Valentina le compartió sus experiencias, sus tradiciones. Kazuro, sorprendido por la pasión que emanaba su voz, le pidió que lo guiara por la cultura local para comprender mejor su nuevo proyecto empresarial en México. Así, entre risas y anécdotas, forjaron una amistad inusual, un lazo entre dos mundos que chocaban constantemente. Valentina mostró a Kazuro la esencia de la vida en su comunidad, mientras él, con una mente apasionada, desafiaba sus propios prejuicios, cada vez más intrigado por la dignidad que rodeaba a las personas que solían ser invisibles a sus ojos. Sin embargo, la calma fue abruptamente rota. Un escándalo generado por malas decisiones empresariales de Kazuro amenazó con manchar la reputación de Valentina y su comunidad. De repente, los mismos rumores que habían surgido en el barrio la convertían en un blanco vulnerable. La vida había cambiado, y la tensión entre los dos mundos se volvía insoportable. En una noche oscura, llena de neón parpadeante, Valentina se sintió desamparada. Ahí estaba, en el eco frío del desprecio, pensando que su lucha parecía en vano. Kazuro, al enterarse del daño que su ambición había causado, se debatía entre su sueño de crecimiento y su nuevo deseo de proteger a Valentina. La lección de solidaridad que había aprendido de ella ahora le pesaba en el alma. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo cuando parecían estar al borde del abismo, Valentina recibió una carta inesperada que prometía cambiarlo todo. Una verdad oculta y amenazante la hizo dudar de todo lo que conocía. Ahora debía reconsiderar sus valores y decisiones, mientras Kazuro enfrentaba su ambición de un modo que nunca había imaginado. ¿Lograrían encontrar un camino hacia la redención en medio del caos que los rodeaba? La respuesta podría cambiar sus destinos para siempre. Valentina se sentó en la cocina polvorienta de su casa, la carta temblando entre sus dedos. La tinta negra y el papel desgastado hablaban de un pasado que nunca había conocido. Cada palabra la acercaba más a un misterio que la hizo sentir pequeña e insignificante. No parecía una simple carta, parecía una bomba de tiempo. Mientras tanto, en la lujosa oficina de Kazuro, el silencio era ensordecedor. Su mente daba vueltas, incapaz de concentrarse. Se preguntaba si el costo de sus ambiciones valía la pena, si eso significaba perder la confianza de Valentina. Nunca había considerado a la gente como meros números en un balance económico, pero ahora, la presión lo empujaba a inevitablemente verlos como cifras en un juego cruel del que parecía no poder escapar. Cuando la brisa de la tarde coló los sonidos del barrio hasta su oficina, se dio cuenta de lo lejos que había estado de la realidad. La música de una guitarra sonaba a lo lejos, mezclándose con el eco de las risas de los niños. Aquel ruido le recordaba a Valentina, a su risa contagiosa y a la manera en que iluminaba cada rincón que tocaba. La angustia lo invadió,
pues los rumores habían comenzado a extenderse como un reguero de pólvora entre la gente del barrio. Las voces de los emprendedores que habían venido a verlo se desvanecieron mientras un solo pensamiento dominaba su mente: necesitaba hablar con Valentina. Tenía que aclarar las cosas y la carta podría ser la clave para hacerlo. Pero, ¿qué pasaría si ella lo rechazaba? El miedo se enredó en su pecho, haciéndolo dudar de su próximo paso. En casa, Valentina respiró hondo. Las palabras de la carta resonaban en su mente. Su padre, un hombre del que no había sabido más que el semen de un recuerdo, había estado profundamente conectado con Kazuro. La revelación era electrizante pero complicada, un puente entre su vida y la de Kazuro que parecía frágil y peligroso. ¿Acaso Kazuro sabía algo más sobre su padre? Esa era la pregunta que la consumía. Valentina se puso de pie, decidida. Si había algo que había aprendido de su madre, era que afrontar la verdad era una de las formas más poderosas de reclamar tu vida. Así que decidió que se encontraría con Kazuro. Pero ¿cómo abordar el tema sin que él pensara que la estaba buscando por motivos egoístas? Sin embargo, la carta prometía respuestas y, con ella, la posibilidad de entender su propia historia. Al atardecer, en un rincón del barrio, donde los árboles se entrelazaban con la luz dorada, Valentina lo vio. Kazuro la esperaba, visiblemente inquieto. La chispa de complicidad y amistad que había crecido entre ellos ahora se sentía como una cuerda tensa, a punto de romperse. Valentina, comenzó Kazuro, con una voz temblorosa. He estado pensando en nosotros, en lo que ha pasado. Y necesito disculparme. Ella le interrumpió con un gesto. Kazuro, esto es más grande de lo que piensas. Recibí una carta. Hay cosas que debes saber sobre nuestra conexión. El ambiente se volvía denso, la verdad estaba a punto de salir a la superficie, y con ella, se abrirían las puertas a un nuevo capítulo que podría unirlos de formas que nunca imaginaban. ¿Sería el misterio de su pasado el hilo que tejiera un nuevo tejido entre sus destinos? La incertidumbre flotaba en el aire, lista para desencadenar un cambio radical en sus vidas. Valentina sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras Kazuro la miraba, como si esperara que ella completara la oración. La luz del atardecer brillaba en sus ojos, dándoles un brillo dorado que la hacía sentir cálida y a la vez vulnerable. El peso de la carta en su bolso parecía más pesado que nunca, como si fuera un objeto que contenía toda la verdad de su existencia. El silencio que se estableció entre ellos se sentía tenso, como si cada letra de la carta flotara en el aire, esperando a que una de las dos partes decidiera romper la barrera. Kazuro finalmente rompió el hechizo. ¿Sobre qué trata la carta? Su voz era un susurro y, a pesar de su nerviosismo, tenía un tono de urgencia. Habla de mi padre, respiró Valentina, su voz sonando más firme de lo que se sentía. De la conexión que tuvo contigo, y cómo eso ha afectado mi vida. Nunca supe quién fue realmente. Pero esta carta, me muestra que estaba más involucrado de lo que imaginaba. Kazuro pareció tambalearse por un momento, como si un rayo de luz hubiera atravesado una nube oscura. No sabía que, tenías un vínculo tan cercano. No tenía idea de que mi pasado podría tocar tu vida de esta manera. Tu pasado, o el de mi padre, lo corrigió rápidamente. Quizás ambos estábamos atrapados en cosas que no entendíamos. Valentina sintió un gran nudo en la garganta mientras sus palabras resonaban entre ellos. Los rumores en el barrio. ¿Son ciertos? ¿Estás a punto de destruir el restaurante de mi madre? Kazuro se enderezó, levantando la vista. Las decisiones que tomé, no estaban dirigidas a herir a nadie, Valentina. No quería que esto afectara tu vida. Pero lo ha hecho, respondió ella, frustrada. Esta conexión entre nosotros, este secreto que llevamos en nuestras espaldas, nos arrastra a un lugar peligroso. Y yo estoy aquí buscando respuestas, mientras el futuro de mi familia está en juego. Por un instante, Kazuro se quedó en silencio, pero Valentina pudo ver la lucha en su rostro. Sabía que él enfrentaba sus propias batallas y no podía culparlo por lo que había sucedido. Sin embargo, su dolor y su confusión eran profundos. ¿Y si hay más en esta historia de lo que imaginamos? ¿Si la carta contiene un secreto que puede cambiarlo todo? ¿Esta conexión, Kazuro, puede acabar con nuestro pasado? Kazuro cerró los ojos por un momento, como si asimilara cada palabra, cada emoción que colisionaba en su interior. Dame la oportunidad de entender, de descubrir juntos qué más hay detrás de esto. Yo,
quiero arreglar las cosas entre nosotros. ¿Qué hay de los rumores?, preguntó Valentina con suspenso. ¿Qué hay de la gente que está sufriendo por tus decisiones? Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, pero necesito saber que tenemos una oportunidad. Kazuro dio un paso hacia ella. Prometamos descubrir qué realmente significa nuestra conexión y cómo nos afecta. Pero tenemos que hacerlo juntos. Justo en ese momento, un perro ladró a lo lejos, como si el universo interrumpiera su momento. Valentina lo miró, su mente en un torbellino. Aquella promesa podría abrir puertas, pero también podía llevarlas a un camino oscuro. Está bien, aceptó, aunque su voz sonaba apagada. Comencemos a desentrañar este rompecabezas, pero no puedo prometer que te perdonaré tan fácilmente. Kazuro asintió, su expresión entre esperanza y miedo. Lo entiendo. Pero también sé que enfrentar este caos juntos nos dará la fuerza que necesitamos. El aire a su alrededor parecía vibrar con promesas mientras se miraban a los ojos, listos para emprender un viaje lleno de incertidumbres. Valentina tomó la decisión de revelar la carta, de abrirla y leer en voz alta lo que había contenido tantos secretos. Cuando desató el papel, el viento empujó suavemente las hojas, como si el destino quisiera que se supiera la verdad. Debo advertirte, Kazuro, comenzó, mientras sus ojos se dirigían a la primera línea. Esto podría cambiarlo todo. Y así, con el peso de la verdad en las palmas de sus manos, Valentina se preparó para descubrir lo que el pasado realmente había escrito para ellos. ¿Sería el amor más fuerte que el secretismo de sus historias? La tensión aumentaba, y la revelación estaba a punto de hacer su impacto. Valentina respiró hondo, sintiendo como el aire fresco se llenaba de expectativas y miedos. Con manos temblorosas, comenzó a leer en voz alta. Querida Valentina, leyó con voz temblorosa. Si tienes esta carta, es porque mi tiempo se ha agotado. Las palabras parecían cargadas de un peso tremendo, como si su padre hubiese dejado una parte de su alma en cada línea. Kazuro permanecía en silencio, al borde de una revelación que podría transformar su mundo. Tu padre y yo compartimos un sueño, continuó Valentina. Un viaje hacia el éxito, y también hacia la traición. Te pido que me perdones por las decisiones que tomé en mi juventud. Cada paso que di estaba motivado por la ambición y el miedo. La voz de Valentina se quebró cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. No solo eran las palabras de su padre las que resonaban, sino también las de una vida entera marcada por dolor y decisiones que habían afectado a muchos. Kazuro, al escuchar la historia, sintió una punzada en el corazón. Era como si la carta fuera un espejo que reflejaba su propio pasado y decisiones. Siempre quise que supieras la verdad, que no dejara que el pasado definiera, ni a ti ni a mí. La razón por la que me alejé de ustedes, Valentina, no fue porque les no quisiera. Fue porque el miedo a perderlos me consumía. Nunca fui el hombre que pretendía ser. Kazuro sintió cada palabra atravesar su pecho como un dardo de realidad. La conexión que creía haber compartido con el padre de Valentina se volvió más compleja. ¿Cómo podemos cargarnos con esta verdad?, pensó con desesperación. ¿Cómo puedo proteger a Valentina de este dolor? Valentina continuó leyendo, con su voz entrecortada, dame la oportunidad de corregir mis errores. Pero si el destino lo permite, tendrás que enfrentar lo que he hecho, incluso si eso implica enfrentar a Kazuro y lo que ha sido en mi vida. Los ojos de Valentina se elevaron hacia Kazuro mientras hoja tras hoja caía revelando secretos. No. No puede ser, murmuró. ¿Significa esto que tu padre también estaba involucrado en el conflicto que te rodea? Kazuro, con el rostro pálido, asintió lentamente. Sí. Su ambición y mis decisiones son parte del mismo entramado de decepción y dolor. Valentina, ahora lo entiendo todo. Esta carta no solo habla de tu padre, habla de un ciclo, de un pueblo que ha sido herido. El aire se volvió pesado entre ellos, así como el silencio que se cernía en la atmósfera. Valentina sintió que la culpa del pasado se cernía sobre ella, una capa de sombras que amenazaba con ahogarla. Entonces, ¿qué hacemos con esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Kazuro dio un paso adelante, intentando acortar la distancia emocional que existía entre ambos. Significa que debemos tomar esta verdad y, en lugar de dejar que nos separe, utilizarla para construir algo nuevo. Vamos a enfrentarnos al pasado juntos.
Pero también tenemos que desenterrar lo que realmente sucedió. Valentina sintió un escalofrío a lo largo de su columna. La idea de desenterrar más secretos, de abrir viejas heridas, la asustaba. Sin embargo, también le ofrecía una chispa de esperanza. ¿Estás dispuesto a afrontar todo esto conmigo? Lo estoy, respondió Kazuro, tomando su mano con firmeza. No voy a dejar que esto nos detenga. Nuestro futuro merece ser peleado. Mientras comenzaban a planear su próximo paso, un estruendo proveniente de la calle interrumpió su momento. Ambos miraron hacia la ventana y vieron que una multitud se estaba reuniendo afuera, alzando voces y pancartas. Una situación que prometía más complicaciones. Lo que sea, vamos a enfrentarlo. Juntos, dijo Valentina, todavía sintiendo el peso de la carta en su bolso. La decisión estaba tomada. Pero con el alboroto creciendo, una duda inquietante aparecía, ¿realmente estaban listos para enfrentar lo que vendría? El futuro era incierto, y la verdad, aunque liberadora, solo había arraigado más preguntas. Sin embargo, estaban decididos a enfrentarlas. En ese momento, Valentina miró a Kazuro, su corazón palpitante, sabiendo que el camino por delante no sería fácil, pero sentía que no estaba sola. ¿Sabes qué?, murmuró ella, un destello de determinación brillando en sus ojos. Ya no puedo volver atrás. Vamos a pelear por nuestra historia. Por nuestras familias. Justo así, la promesa de un nuevo capítulo se dibujaba frente a ellos. Pero el estruendo en la calle crecía con fuerza, convirtiéndose en un eco de la realidad que los rodeaba. Valentina comprendió que no solo necesitaba enfrentar su pasado, sino también un presente muy turbulento. Lo que viene será aún más complicado de lo que imaginamos, dijo Kazuro, mientras ambos cruzaban la puerta, listos para confrontar la tormenta que se avecinaba. El momento de verdad había llegado. El aire se sentía cargado de tensión mientras Valentina y Kazuro bajaban las escaleras de su edificio. El bullicio de la multitud afuera crecía, y el ritmo de su propia respiración se entrelazaba con el clamor que llenaba las calles. Cada paso que daban parecía estar envuelto en un manto de incertidumbre. Escucha, dijo Kazuro, su voz firme, necesitamos llegar al corazón de esta manifestación. Quizás hay respuestas aquí, en la voz de la gente. A medida que se acercaban al lugar, el murmullo se transformó en gritos. Valentina no sabía si temer o emocionarse. De repente, la multitud se agitó. Sus rostros eran una mezcla de determinación y frustración. Algunos levantaban pancartas que exigían justicia. Valentina sintió un escalofrío al ver una, en particular, en la que se leía el apellido de su padre. El eco de su nombre en la voz del pueblo resonaba en su corazón, provocando una explosión de preguntas en su mente. ¿Cuál era su papel en todo esto? ¿Lo había traicionado, o había sido el traicionado? Valentina, llamó Kazuro, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Quieres que nos acerquemos? Al ver la indecisión en su rostro, él tomó su mano nuevamente, ofreciendo una conexión tangible, un ancla en medio de la turbulencia. Los altavoces resonaban mientras alguien hablaba con fervor, desafiando un sistema que parecía estar diseñado para callar a aquellos sin voz. La pasión en su discurso encendió algo dentro de Valentina. Ella también había buscado respuestas y justicia toda su vida. ¿Era este el momento de alzar su voz, aunque su corazón temblara de miedo? Podemos ser parte de esto, susurró, sintiendo la convicción crecer en su interior. Kazuro asintió. Vamos, dijo, guiándola hacia el frente. A medida que se acercaban, el calor de la multitud envolvía a Valentina, la llenaba de energía y temor a partes iguales. La adrenalina le aceleraba el pulso, y el murmullo se hacía más fuerte, más intenso, como un torrente emocional que arrastraba todo a su paso. Al llegar al centro del tumulto, Valentina se dio cuenta de cuántas personas allí estaban afectadas por la historia de su familia. Clamor por la validación de sus experiencias y el deseo de justicia la empujaba hacia adelante. Soy Valentina, pudo decir finalmente, su voz fuerte, aunque segaramente más suave que la de los demás. Tienen razón. Queremos respuestas. Quiero respuestas. La multitud, sorprendida, giró su atención hacia ella. En su mirada se veía un atisbo de esperanza, un rayo de posibilidad.
Kazuro la observó con admiración, sintiendo que aquello que habían comenzado a construir juntos ahora se erguía en el frágil equilibrio de lo que significaba su historia. Entonces, una figura emergió de la multitud. Era un hombre de rostro familiar y ojos ardientes, cuyos gestos hacían eco a una bronca justa. «José», exclamó Valentina, el corazón golpeando en su pecho. Aquella figura era la conexión que había estado buscando, el último hilo que la uniría a todo lo que había sido ocultado en su vida. «Valentina», respondió el hombre con una mezcla de sorpresa y determinación. «Tú puedes ser la clave que necesitamos para dar voz a todos los que han sufrido por la ambición de unos pocos». La multitud se aglutinó en torno a ellos, cada uno sintiendo el peso del momento. Valentina comprendió que no estaba sola en su lucha. Era un frente unido, una comunidad que clamaba al unísono. Con los latidos de su corazón resonando en sus oídos y la mirada de Kazuro animándola, Valentina levantó la mirada hacia José, preparándose para descubrir la verdad detrás de su conexión. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué están ocultando las sombras que nos han rodeado? El hombre sonrió, sus ojos brillando con determinación. Si estamos listos, tengo algo que compartir que transformará nuestro entendimiento de esa traición y nos permitirá marcar un nuevo rumbo. Las palabras flotaron en el aire, como una promesa de cambio. La multitud, energizada, respiraba en un crescendo de anticipación. La verdadera batalla estaba tomando forma, y Valentina se sintió en el umbral de algo que podría cambiarlo todo, pero en su interior, una pregunta latente comenzó a germinar. Estaba lista para descubrir lo que venía, sabiendo que lo que se oculta detrás de las sombras podría cambiar su vida para siempre. La multitud contuvo la respiración. Valentina sintió que el aire se cargaba de expectativas y su corazón palpitaba con fuerza. Las palabras de José se dibujaban en su mente como un canto lejano de esperanza, pero también le susurraban al oído temores ocultos. ¿Qué significaba eso para ella? Las promesas de respuestas podían revelar verdades que nunca había querido enfrentar. «Lo que te voy a contar no es sencillo», dijo José, su voz resonante atravesando el clamor del momento. «Tu padre y mi familia, nuestras historias, están más entrelazadas de lo que imaginas. Lo que nos ocultaron ha causado dolor a ambos lados de esta lucha, pero ahora está en ti cambiar el rumbo». Las miradas firmes de los manifestantes se posaron en ella, esperando su reacción, y Valentina sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. En su interior, la confusión se mezclaba con una urgente necesidad de comprensión. ¿Qué tiene que ver mi familia? ¿Qué rama de la historia crearon para hacernos sufrir?, preguntó, su voz quebrada, pero llena de coraje. Tu padre estaba involucrado en algo mucho más grande, continuó José, ajustando su posición, como si su cuerpo mismo fuera un puente hacia el conocimiento que Valentina anhelaba. Él trató de exponer la corrupción que existía, pero en esa lucha, se cruzó con intereses que estaban dispuestos a todo para mantener la verdad oculta. Su sacrificio fue parte de una batalla que aún no hemos ganado. La multitud murmuró, el sonido era un río de emociones que fluía entre ellos. Valentina absorbió cada palabra, cada destello de revelación. Recordó a su madre, con sus ojos apagados y su voz temblorosa cada vez que hablaba de su padre, siempre llenas de dolor y miedo. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, cuestionó, la rabia ir guiando su pregunta. Porque el miedo es poderoso, respondió Kazuro, apretando su mano con más fuerza. Hay quienes preferirían matarnos a verlo salir a la luz, Valentina. Pero ahora tú estás aquí, y el legado de tu padre puede ser honrado, en lugar de ser apagado. Las palabras de Kazuro resonaron en su alma. Estaba lista para enfrentarse a sus propios miedos. No solo a lo que su padre pudo haber hecho, sino a lo que su propia vida significaba en el marco de esa lucha. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntó con resolución, el fuego de su determinación ardiendo intenso. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras los recuerdos de mi padre y toda esta gente permanecen en la oscuridad. Quiero ser parte de este cambio. José sonrió, y Valentina pudo ver la esperanza brillar en su mirada. Debemos exponer la verdad. Reunir pruebas, contar las historias de quienes han sufrido. Tu voz puede ser una llama que prenda el fuego de este movimiento. Los gritos de la multitud comenzaron a resonar con fuerza, y Valentina sintió que una nueva energía la invadía, como si cada latido de su corazón se uniera al clamor colectivo. Sí. Queremos justicia.
Queremos verdad, resonaba en el aire, y ella se convertía en parte de un eco vibrante, pero justo cuando la emoción alcanzaba su clímax, algo en el fondo de su mente la detuvo. ¿Qué pasaría si realmente abría la puerta a esos secretos? ¿Sería capaz de soportar el peso de lo que descubriría? Antes que ella pudiera dar otro paso, un ruido sordo y caótico interrumpió la manifestación. La multitud se estremeció y giró la mirada. En el horizonte se dibujaban siluetas oscuras, camionetas grandes y agentes que llevaban insignias plateadas. «La policía», gritó alguien desde el fondo. «Están aquí para detenernos». La ansiedad se instaló de nuevo, y el levantamiento que había comenzado a florecer parecía tambalearse a punto de romperse. Valentina conocía el peligro, pero también el momento crítico que se avecinaba. ¿Estaban listos para enfrentarlo o sería el fin de su lucha antes de que comenzara? La pregunta quedó flotando en el aire y, mientras la multitud se preparaba para combatir el miedo, Valentina sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Pero ahora también enfrentaba un nuevo enemigo que amenazaba su nueva verdad. ¿Estarían todos listos para el siguiente paso en esta batalla? El tamborileo de la inquietud resonó en el aire cuando las camionetas se detuvieron, levantando una nube de polvo que envolvió a la multitud en una atmósfera tensa y pesada. Valentina miró a su alrededor, los rostros de sus compañeros manifestantes, antes llenos de determinación, ahora estaban pálidos y llenos de temor. Sin embargo, la chispa que había encendido su espíritu seguía ardiendo. «No se separen. No se dejen intimidar», gritó Valentina, alzando la voz por encima del murmullo creciente. Ella sintió que su sangre burbujeaba con una mezcla de adrenalina y un fuerte sentido del deber. Si su padre había luchado por la verdad, si él había sacrificado todo, entonces era su turno de permanecer firme. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó Kazuro, apretando su mano, sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y valor. Ella inhaló profundamente, recordando las historias que había escuchado de las mujeres mayores de su comunidad, que siempre hablaban de resistencia y fuerza. «Vamos a mostrarles que no tenemos miedo. La verdad no puede ser silenciada». Los agentes comenzaron a avanzar, sus rostros serios y decididos. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Se dio cuenta de que ese momento no era solo un enfrentamiento más, era un punto de inflexión, la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Algunos manifestantes comenzaron a retroceder, dudando. «No salgan a la calle, vuelvan a casa», les advertía un agente, levantando la voz por encima de los otros. Pero Valentina levantó la cabeza con fuerza, percibiendo que retroceder solo significaría resignarse una vez más al dolor del silencio. «Unidos tenemos poder», gritó, y sus palabras resonaron como un eco en el interior de cada persona presente. «Hoy no estamos aquí por nosotros solos, sino por todos los que han sido silenciados. Hoy luchamos por ellos». Las palabras fluyeron de su corazón, llenas de emoción, pintando una imagen clara, eran un grupo fuerte, un eco de esperanza frente a la corrupción. Las miradas se cruzaron entre la multitud. Algunos comenzaban a levantar sus puños al cielo, y Valentina sintió como la energía renacía. No solo eran voces individuales, eran un coro de gritantes verdades. Cuando la policía se acercó, la conexión se encendía y un murmullo de valentía se extendía entre los presentes. Fue entonces cuando, en el centro de la tensión, un grito rompió el aire. «Valentina. Cuidado». Un hombre mayor se abalanzó hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de agentes había logrado abrirse paso, intentando dispersar a la multitud. La confusión rebotó como un eco, y Valentina sintió un empujón en su espalda que la hizo tambalear. «No tengo miedo», se escuchó su grito, resonando más allá del temor y el peligro. Pero en el caos, resbaló y cayó. El suelo frío le recordó lo que estaba en juego, y allí, en ese instante de vulnerabilidad, levantó la mirada al horizonte. En su mente, la imagen fugaz de su padre apareció, y una fuerza inesperada emergió de su interior. Cuando los primeros agentes llegaron a su lado, ella alzó el brazo con determinación. «Soy Valentina, y no me callarán». Las palabras parecían más una promesa que una simple declaración. Mientras intentaba levantarse, un destello de metal brilló a su alrededor. Sus ojos se centraron en una figura que emergía entre los agentes, un hombre alto, con una chaqueta negra, que parecía decidido a ayudarla. Valentina no lo conocía,
pero había algo en su porte que le comunicaba confianza. Déjala. No saben con quién están tratando, resonó su voz firme. La multitud se mantuvo en tensión, expectante ante el giro inesperado de los acontecimientos. Valentina sintió que el aire se tornaba espeso, y una nueva pregunta habitaba su interior. ¿Quién era ese hombre? ¿Venía a ayudar o a complicar aún más su lucha? Mientras la figura se acercaba, la multitud contuvo nuevamente la respiración, y ella sintió que su vida se deslizaba hacia un nuevo territorio desconocido y lleno de posibilidades. La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero cada decisión ahora importaría más que nunca. ¿Sería este nuevo aliado la clave para enfrentar la oscuridad de los secretos familiares? El estruendo de las protestas podía sentirse en cada fibra del aire y, mientras la figura del hombre alto se acercaba, Valentina sintió un ardor dentro de ella que desbordaba desconfianza y esperanza. Podía ver que su chaqueta negra ondeaba a cada paso, como si su presencia misma fuera un estandarte de resistencia. «Valentina. Levántate», gritó el hombre, y su voz resonó más allá del murmullo caótico. Era una invitación a la lucha. Ella sintió que sus piernas temblaban, pero la voz de él la llenó de valor. Con un esfuerzo, se puso de pie justo cuando un agente movía su mano hacia ella. «Retírate», dijo el hombre, su mirada fija en el agente que parecía dudar por un instante, sumido entre el deber y el poder de la multitud. El hombre sin nombre se mantuvo firme, como un árbol que se negaba a tambalearse ante la tormenta. La multitud, reforzada por la imagen del aliado inesperado, comenzó a gritar más fuerte. No solos, no callados, resonó como un eco de unidad. Valentina se sintió fortalecida por el poder colectivo que emergía a su alrededor. No era solo ella. Eran todos. Eran los que luchaban por sus sueños y su tierra. Sintió que la adrenalina corría por sus venas, una mezcla de miedo y valentía. «¿Quién eres?», preguntó ella, acercándose al desconocido. «Soy Takashi», respondió con una claridad que cortó las dudas. «Y estoy aquí porque la verdad merece ser defendida. Tu voz es poderosa, Valentina, y hoy tengo algo que contarte». Sus palabras, a medida que se desplomaban en el aire, lograron captar la curiosidad, y la multitud se agolpó un poco más cerca, ansiosa por unirse a la conversación que podía cambiarlo todo. «¿Qué sabes sobre la verdad?», preguntó ella, sin poder ocultar la urgencia en su voz. En su mente, se multiplicaron los recuerdos de su padre y su sacrificio. ¿Estarían todos sus esfuerzos a punto de encontrar significado? Mucho más de lo que imaginas. Tu padre, él no solo luchó por ti, él era parte de algo mucho más grande. Una red de secretos que intenta ser silenciada, confesó Takashi, alineando su mirada con la de ella. Lo que debes saber puede cambiar tu vida y la de todos aquí. El abogado de la verdad y la lucha no podía ignorar esa revelación. El peso de unos pensamientos ajenos a su corazón había sido cargado sobre sus hombros, y en ese momento sintió que podía caer, pero el impulso de la lucha lo mantenía en pie. Sin embargo, justo cuando Takashi se preparaba para compartir detalles que podían redefinir el destino de todos, un rugido de motor interrumpió el ambiente y una camioneta más llegó a la escena. Se abrieron las puertas y varias figuras extrañas descendieron, vestidas de manera intimidante. «Retírense, ahora», gritó uno de ellos, y el pánico reavivó entre la multitud. El momento de revelaciones podía diluirse en un instante, y Valentina sintió que algo esencial se encontraba al borde de desvanecerse. «No te vayas a ningún lado, Takashi. Necesitamos la verdad ahora», suplicó, sintiendo que cada segundo contaba. La tensión era palpable y ella entendía que el futuro no solo dependía de su valentía, sino también de lo que este hombre misterioso tenía para ofrecer. Mientras la multitud se agolpaba y los agentes se agachaban, listas para actuar, un rayo de aparentes finalmente conectó su historia. ¿Podría la verdad que descubrieran juntos ofrecer una salvación? Con su corazón latiendo en un frenesí, Valentina sintió que el camino a seguir se bifurcaba. La elección era inminente. Defenderían la verdad, unirse más allá de una nueva amenaza, o se verían empujados hacia las sombras una vez más. La respuesta ansiosa se encontraba en el aire, lista para ser revelada, mientras una energía renovada brotaba entre ella y la gente. «Déjalos venir», murmuró Valentina, apretando su mano. Desde adentro, sabía que la lucha apenas comenzaba. Valentina sintió que su voz se elevaba entre el estruendo, un grito de desafío en medio del caos. «No retrocederemos».
Las palabras escaparon de sus labios como un rugido, resonando en el corazón de la multitud. Su determinación era clara, ellos no podían dejar que el miedo dominara, no cuando la verdad estaba al alcance de una sola conversación. Takashi se volvió hacia ella, su expresión grave. Sabes que no es solo una cuestión de valentía. Ellos son peligrosos. Pero tú, Valentina, eres más fuerte de lo que crees. En su mirada había un destello de admiración, un reflejo de la lucha que ambos compartían. Las figuras que habían descendido de la camioneta se acercaban lentamente, como sombras dispuestas a ahogar la luz de la revelación. Valentina sintió que el aire se volvía más espeso, la preocupación de que la verdad se desvaneciera bajo la presión de la inminente violencia. ¿Qué harás, Valentina?, preguntó Takashi, retador. ¿Te dejarás silenciar o te levantarás con nosotros? Ella miró a su alrededor, a los rostros determinados de la gente que había encontrado el coraje en medio de la adversidad. Algunos eran amigos, otros desconocidos, pero todos compartían un mismo motivo, la lucha por la justicia. Cambiamos el futuro, no podemos rendirnos ahora, respondió con firmeza. Un estruendo de gritos y empujones estalló al frente, la camioneta se había llenado de grilletes y porras, y la tensión se electrificó. Pero mientras los hombres de negro avanzaban, Valentina sintió que la energía en ella crecía, como una chispa en la oscuridad inminente. La verdad no puede ser silenciada, gritó otro manifestante, una joven de cabello trenzado que se unía a la primera línea junto a Valentina. Estamos juntos en esto, coreó un hombre con un megáfono, su voz potente cortando a través del tumulto. La multitud resonó, cada voz era un latido colectivo dispuesto a resistir. Con el aliento entrecortado y el corazón latiendo en su pecho, Valentina se sintió viva, cada célula ardiendo con energía. No voy a dar un paso atrás, susurró, casi para sí misma, mientras apretaba el puño. Era un momento de claridad, no podía dejar que las sombras dominaran su vida, el legado de su padre necesitaba ser honrado. Takashi dio un paso hacia adelante, su figura imponente irradiaba liderazgo. Si caemos, caemos juntos. Pero no dejaremos que nos tomen de nuevo. Movió su mano en señal de unidad, y Valentina sintió que la multitud se reagrupaba a su alrededor, listos para desafiar el peligro. De repente, la tensión alcanzó su punto más alto. Un agente alzó su porra, decidido a dispersarlos, pero un grito desgarrador proveniente de la multitud lo paralizó. No, no lo permitan. Juntos somos más fuertes. La voz, fuerte y resonante, provenía de una anciana que había sido testigo de su lucha a lo largo de los años. A medida que el agente dudaba, Valentina sintió el momento crucial llegar. ¿Qué pasaría si tomaban la determinación de enfrentarse? ¡Vamos!, exclamó, y como un solo cuerpo, la multitud se movilizó. Pero mientras avanzaban, el vehículo oscuro comenzó a retroceder lentamente, como si la amenaza se estuviera replegando. No se vayan. La verdad está aquí. Gritó Valentina, su voz arrastrando el eco de sus esperanzas hacia la distancia. Era en ese instante, en la corriente de tensión y liberación, cuando Takashi se volvió hacia ella, los ojos ardían de determinación. Ahora, Valentina, es momento de que escuches la verdad que puede cambiarlo todo. El caos exterior comenzó a desvanecerse, pero la angustia seguía latiendo en su interior. Lo que Takashi iba a revelar podría abrir un camino nuevo para todos, o ser la chispa que encendiera una tormenta aún mayor. La elección estaba en sus manos, y en ese susurro, Valentina sintió que el destino reclamaba su voz. ¿Qué es lo que necesitas contarme?, preguntó, la urgencia brillando en su mirada. Sígueme, dijo Takashi, mientras la multitud se preparaba para un nuevo desafío. Las puertas de la revelación apenas comenzaban a abrirse. ¿Qué descubrimiento les aguardaba en el camino? La próxima verdad podría cambiar todo lo que habían conocido. Valentina miró a su alrededor, ya se había hecho tarde. La multitud seguía reunida, pero había una conexión en el aire que iba más allá del ruido de las protestas. El corazón latía con fuerza, y aunque el miedo la invadía, había algo más poderoso que lo mantenía en pie, la esperanza. La voz de Takashi resonaba en su mente, prometiendo respuestas. Vamos, Valentina. Este es el momento que hemos estado esperando, dijo Takashi, llevándola más allá de la multitud, hasta un lugar tranquilo detrás del bullicio. Allí, alejados del caos, se sentaron en un pequeño banco. En su mano, Takashi sostenía un viejo cuaderno desgastado por el tiempo, lleno de notas y recortes.
Este cuaderno pertenece a tu padre, comenzó, con una voz que no ocultaba la carga emocional. Contiene información crucial sobre lo que él y mi familia enfrentaron. La verdad detrás de la traición y la corrupción. Valentina sintió que el aire se drenaba de sus pulmones, pero la curiosidad la impulsó a acercarse. Cada hoja que Takashi le mostraba parecía destilar la esencia de un legado oculto. Había cartas, fotografías y documentos que revelaban una conexión aún más profunda entre sus familias. Tu padre estaba a punto de exponer una red de abuso que iba más allá de lo que podemos imaginar. Un poder que quería mantener su control a toda costa. Las palabras de Takashi penetraron en su corazón. Finalmente comprendía que sus temores no eran solo personales, eran parte de una historia compartida que había desgarrado a su comunidad durante décadas. Cuando miró a Takashi, vio en sus ojos una mezcla de determinación y comprensión. Podemos utilizar esto. Valentina, tu voz puede ser el motor de un cambio real. Con la determinación renovada, Valentina decidió que debía compartir todo lo que sabía con la multitud. Se levantó. Vamos. El pueblo necesita escuchar esto. Al volver al bullicio, su voz resonó con una mezcla de excitación y urgencia. Amigos, escuchen. Lo que hemos enfrentado es solo la superficie de algo mucho más complejo. Muchos de nosotros hemos sufrido por las ambiciones de unos pocos, pero podemos cambiar eso. Al principio, la multitud se volvió un poco más tranquila, intentando comprender la magnitud de sus palabras. Valentina sintió que su energía flotaba entre ellos, atravesando barreras de miedo e incertidumbre. Luego, avanzó junto a Takashi, comenzando a compartir las verdades que había descubierto. Las miradas de las personas comenzaron a cambiar, la rabia se combinaba con el deseo de justicia. Necesitamos unirnos. La historia de nuestros padres debe ser contada, y nosotros somos quienes debemos hacerlo. Los murmullos se intensificaron. La multitud comenzó a despertar, sus gritos llenos de pasión y furia resonaron por los alrededores. Queremos justicia. Queremos verdad. Valentina miró a su alrededor, Kazuro estaba allí, observándola, su corazón lleno de admiración. Desde que la conoció, había enfrentado su pasado, y ahora la veía brillar ante sus ojos. Esto es solo el principio, dijo Valentina, sintiendo el poder de la unión en su pecho. Todos estaban listos para pelear. Y en ese núcleo de determinación, se sentaron nuevas semillas de cambio. La tensión que había en el aire se conjuró en la promesa de un futuro diferente, mientras la multitud unía sus voces, sintieron la vibración de un nuevo amanecer. La llegada de la policía ya no era solo un temor, era un desafío. No nos detendrán. Avancen, juntos, gritó una mujer, uniendo sus manos con las de otros, formando una cadena humana de determinación. La noche comenzó a caer, pero la luz de la esperanza crecía con cada palabra. Las autoridades tenían el poder físico, pero ellos tenían un poder aún más fuerte, la voz de la verdad. Cuando uno de los agentes levantó su porra, Takashi se lanzó hacia adelante, su figura torpe pero decidida. No vamos a dejar que nos silencien. La verdad es más fuerte. Y así, lo que antes era un barullo de voces inseguras se transformó en un grito unificado. La verdad es más fuerte, resonó. Como un eco en cada rincón, Valentina sintió su corazón latir al ritmo de la lucha. Sentía que finalmente estaba logrando lo que su padre había querido, dar voz a los que habían sido silenciados. Las puertas del futuro se abrieron, y mientras la última luz del día se desvanecía, la multitud se mantuvo firme. Era el momento de crear un nuevo camino, no más sombras, no más silencios. Así, Valentina, Kazuro y Takashi sabían que lo que venía sería un desafío, pero como comunidad, estaban dispuestos a enfrentar cualquier tempestad. Las historias de sus padres vivirían a través de ellos, y, junto a ellos, el legado de lucha por la verdad perduraría. Ese día no solo empezaron a escribir su propia historia, sino que subieron al escenario del cambio con la certeza de que, unidos, jamás serían derrotados. La vida se vivía en cada grito y cada lágrima compartida. Y mientras el viento susurraba alrededor, un nuevo capítulo se abría ante ellos, uno en el que el amor, la lucha y la esperanza prevalecían. Cada persona allí sabía que el lazo formado entre ellos nunca podría romperse. Días oscuros pudieron haber estado por delante, pero juntos jamás volverían a ser silenciados. ¿Qué te pareció este emocionante final? Esperamos que haya tocado tu corazón tanto como a nosotros.
Ahora es el momento de actuar, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que compartiremos. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas poderosas narraciones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan emotivo, queremos saber qué opinas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hoy, tu voz cuenta. Hazla escuchar.